Tras la suspensión del aumento del 7%, las prepagas advierten que no podrán cubrir los hisopados. En este contexto, las firmas del sector de la medicina prepaga señalan que no pasan de enero si no se encuentra una solución a la caída de los ingresos y que puede haber faltante de prestaciones. Desde la Cámara de Empresas de Medicina Privada indican que si no se actualiza la cuota simplemente no se pueden atender. Afirman además que al desfasaje que ha tenido la cuota del sistema de seguridad social es del 54%. Para hablar mucho más sobre este tema, ya estamos en comunicación con Ricardo Lilloy, que es presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada. Buenas tardes, Ricardo. Belén Martínez junto a Pablo Vicente, los saludamos. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad. Bueno, buenas tardes, Belén y Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas. ¿Cómo está el sector de la medicina privada en cuanto a este aumento que al final se frenó, este aumento del 7%, y que además indican que no podían llegar a costar en un principio los costos justamente de los hisopados y no pasan de enero? Esa frase realmente suena muy alarmante. Bueno, es que la situación, voy a explicar, digamos, cómo llegamos a este punto. Sí, por favor. Durante el año 2020, el sector cuando hablamos de salud privada, tenemos que distinguir que existen dos ámbitos muy claros. Un ámbito que es el ámbito de los establecimientos que dan la atención médica, y por otro lado las prepagas, las obras sociales y las mutuales, que son las aseguradoras. Son, digamos, haciendo un paralelo con lo que es el sistema de seguro en un auto, digamos, están los talleres, digamos, que reparan un vehículo, y están los seguros que permiten que las personas puedan acceder a esas prestaciones con la asistencia de un sistema de seguros que hace que el impacto sea obviamente mucho más bajo en el momento de tener que necesitar un servicio. Dentro de esto, el sector privado de la salud, que en la parte atención, tiene digamos, una enorme presencia en el sistema de salud de la Argentina. Es el 70% de la prestación de internación y médica de la República Argentina. Este sector, que es una parte de esto que estamos hablando, después de otra parte están las prepagas. El tema se ha puesto muy sobre el tapete porque se suspendió un aumento a las prepagas, que era un aumento otorgado que era insuficiente, pero que en realidad nos permitió poner un poco en la agenda de la sociedad lo que estaba pasando. Durante el año 2020, el Estado argentino asistió económicamente a este sector de la atención médica privada, que es justamente los sanatorios, hospitales y clínicas privadas. Esa asistencia fue muy importante y permitió durante todo el año 2020 que la atención fuera bastante buena y relativamente normal, sin grandes contratiempos, que fue además nuestro gran frente de batalla frente a la enfermedad. Hoy en día, el 31 de diciembre, por aspectos, digamos, relativos a la política económica general, digamos, las autoridades nos comunicaron que esa asistencia desaparecía. Simultáneamente con esta cese de asistencia económica para nuestro sector de atención médica, se dio una autorización de un aumento que, si bien no resolvía el problema, era parte de la solución como para volcarle fondos a nuestros establecimientos. Ese aumento, que era, insisto, por debajo del atraso que tiene esta cuota, llevó a que el tema se agravara y que nos viéramos obligados a plantear a la sociedad lo que estaba pasando, dado que, para que ustedes se den una idea, la asistencia que daba el Estado era para el pago de sueldos fundamentalmente del sector de atención médica, que es un sector que demanda es muy recurso humano dependiente, o sea, ocupa mucha mano de obra. Por lo tanto, una asistencia para el pago de sueldos es una asistencia muy importante. Y además había una exención para el pago de contribuciones patronales, que es otro porcentaje muy importante. Bueno, esta asistencia retirada así, en forma abrupta, nos colocó a nuestro sector prestador en una situación muy grave de emergencia,
al punto tal que en febrero, que es cuando repercutiría esto, no se podrían pagar los sueldos, o serían muy pocos los establecimientos que estarían en condiciones de poder pagar sueldos, y esto obviamente llevaría a una situación de cese de prestaciones y de muchas dificultades. Ricardo, al mismo tiempo, es el panorama que nos enfrentamos. Muy clara la explicación para saber en el contexto en el que estamos, pero al mismo tiempo el año pasado, cuando comenzó esta situación de pandemia, muchos argentinos se quedaron sin su puesto de trabajo, empezaron a achicar los gastos y entre esos gastos fueron las prepagas, la medicina privada, y eso también influyó en ustedes en cuanto a las cuotas. No es lo mismo tener tanta cantidad de afiliados que cada vez tener menos. Así es. Bueno, durante todo el año pasado, que hubo una inflación por cualquiera de las mediciones que se pueda hacer del 40%, 42% o más, las prepagas tuvieron una actualización del 10%. Entonces tenemos lo que señalas, Belén, que es que hubo una pérdida de masa de aportantes al sistema de la Seguridad Social. Esa masa de aportantes, por un lado, provocó una caída de ingresos por la pérdida de empleos, y por otro lado, esa gente tuvo que recurrir al hospital público, con lo cual estresó más al hospital público, que hoy por hoy atiende al 30% de la demanda y atiende justamente a los sectores con más dificultad económica, con sectores de más bajo ingreso. O sea que el sistema está fuertemente estresado, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, por esta falta de recursos. Los aumentos de la prepaga tampoco a nosotros nos gusta, porque sabemos que también eso significa pérdida de beneficiarios, de gente que no puede pagar. Ha habido muchos casos, muchos cambios de planes. Ustedes saben que las prepagas tenemos distintos niveles de varias opciones de atención, digamos, de aporte. Sí. Los de más alto aporte han bajado a los niveles más bajos, y eso también es pérdida de recursos en el sistema. Ricardo, luego de la suspensión de parte del Gobierno Nacional a este reclamo que ustedes llevaban adelante para poder aumentar los valores, algunos titulares de las empresas de medicina privada están denunciando y opinando que esto es un objetivo de parte del Gobierno Nacional de ir vaciando las empresas prepagas. ¿Qué opina con respecto a esto que están diciendo? Bueno, esos rumores a nosotros también nos ha llegado. No solamente son rumores, sino que hubo un comentario de la vicepresidenta en un acto político donde habló de la necesidad de reformas. Nosotros ayer estuvimos citados para una reunión con el presidente de la Nación. En esa reunión el presidente nos dijo que no había ningún proyecto ni ninguna intención por parte del gobierno de avanzar en estatizaciones del sistema de salud. Así que bueno, en cierto modo eso nos tranquiliza. Nosotros, es una cosa que es muy importante, que lo queremos, digamos, dejar dicho, Pablo. Nosotros somos reformistas, nosotros creemos que el sistema necesita mejoras. Lo que pasa es que hay un tema de oportunidad, porque estamos en el medio de la pandemia, y yo creo que hoy lo que hay que transferir es tranquilidad a todos los que están actuando. El sistema tiene un grado de estrés importante. Tenemos mucho problema con el personal. Hay personal que no puede trabajar porque es un personal de riesgo, mucha gente que se infecta y que deja de trabajar. En fin, estamos en un momento dramático, digamos, sin duda. Entonces, pero nosotros somos partidarios de sentarnos a reformas. Pero esas reformas tenemos que primero definir cuáles son los objetivos de la reforma, qué es lo que queremos reformar, porque hoy nosotros tenemos un sistema funcionando, que es un sistema además que da respuesta y que además es muy económico, porque si nosotros comparamos, nosotros acá en la Argentina tenemos planes en nuestro sistema de medicina prepaga o de nuestras obras sociales que están dando salud con 15 o 20 dólares en los planes más bajos, y con buena atención, cuando esos mismos planes en cualquier lugar del mundo están arriba de los 100 dólares. O sea que la Argentina tiene un modelo bastante eficiente. Yo he hablado con colegas de otros países que les sorprende la eficiencia de nuestro sistema. Obviamente, todo es mejorable,
pero digamos, no nos vaya a pasar que nos quedemos sin el pan y sin la torta. Ricardo, gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por darnos la explicación al respecto del contexto en el que ustedes están viviendo y lo que están reclamando en cuanto al aumento. Por supuesto que entendemos también a todos los usuarios de las prepagas que se les vio una situación dificultosa, no poder afrontar las cuotas. Fue un año muy difícil y también es difícil para todos los empleados de la medicina privada, que ojalá que no pierdan su puesto de trabajo, que sigan con las prestaciones también. Es realmente muy complicado la situación y ojalá entonces que se mejore de aquí en adelante. Gracias por su tiempo, Ricardo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Ricardo Iliol, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada, hablándonos un poco más en el contexto en el que estamos, ¿no? Que iba a haber un aumento en la medicina privada del 7%. El presidente dio marcha atrás al respecto. Los argentinos ya no pueden pagar más, había dicho el presidente, pero al mismo tiempo nos indican desde el sector de la medicina privada que tampoco ellos pueden seguir con los costos de lo que implica más hisopados y demás. Así que esperemos que esta situación se mejore.